Bienvenidos. Hoy estamos acá con Sebastián Torres. Eh, Bienvenido, Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, contento de estar acá. Muchas gracias por la oportunidad. No, muchas gracias a ti. Es genial tener perspectivas de distintas personas. Bueno, con Sebastián hemos conversado un par de veces por un buen rato. Eh, Creo que la perspectiva de Sebastián es interesante porque es muy joven, estudiante de psicología y claramente es un mundo que le interesa bastante. Así que, Sebastián, ¿nos puedes contar un poco de ti, de tu background en personal, para empezar? Sí, bueno, estoy efectivamente estudiando psicología, estoy en cuarto año. Estudio como psicología y también hago como una especialización en filosofía moderna y contemporánea, que ambas cosas me han gustado mucho, como siempre en mi vida, como siempre estaba como si entre estudiar o filosofía sola o como psicología y como que he logrado como irlas mezclando. Em, yo creo que como que siempre he tenido un interés muy grande, como las razones de por qué entré a psicología, yo creo como para como entender, por ejemplo, cómo funciona la mente, como qué es la conciencia, como que encontrar en la psicología una disciplina donde como que igual podía como adentrarme a tratar de entender estas preguntas desde como un lado obviamente filosófico por un lado, pero también como más científico, si es que se puede, como de alguna forma, porque igual es un objeto de estudio muy, muy abstracto. Mm, mm, Em, y yo creo que también por ahí con la meditación, como que he encontrado yo, al menos siento como otra herramienta de exploración más personal, tal vez. No sé no sé si puedo usarla como, como evidencia tan científica, pero sí a nivel personal, yo creo que algo como una herramienta muy potente. Qué interesante. No sé si te lo comenté, pero yo estudié psicología por un año. Creo que fue un Ujú. semestre y No, no no fui me lo había comentado. muy buen alumno. No, hubo un momento en la vida que no estaba con mucha disciplina y yo estudié en inglés toda la vida y entré a estudiar psicología en español. Yo creo que esa brecha también me costó Mm, bastante. Pero como a ti es algo que me ha interesado siempre y me llama la atención lo que dices. Me cuestiono qué tan lejos puedes llegar a entender una mente con la psicología. Porque además, como que es un estudio basado en las mentes de otros y no tanto de uno. No sé mm. si es correcto es lo que estoy diciendo. Sí, sí. O sea, con la meditación, con la meditación es al revés, como que es solo la mente de uno y uno no debería compararse con la experiencia como con la mente de otro, como que ahí se vuelve como medio contraproducente. Mm, Y, mm, y también yo creo que el problema que tiene, o sea, en verdad no sé si es como el problema, pero es como la limitación que tiene la ciencia en que al final al menos es clara en qué cosas puede estudiar y qué cosas no. Y hay cosas que quedan ahí medias abandonadas, o fueron abandonadas por un tiempo y luego tratan de ser rescatadas, eh, pero siento que la conciencia tiene un poco como es ese entendimiento o es vista como una forma que no puede ser estudiada de forma empírica. claro. En cambio, cuando lo estudias tú propiamente a través de la meditación, en cierta manera es empírica, ¿no? O por lo menos para uno mismo. O sea, no Sí, puedes ponerle números, obviamente, pero estás
basada en tu experiencia y no algo abstracto como en la mente de otra persona. No sé, o sea, creo que yo estoy hablando desde mi experiencia en el sentido de que cuando yo pasé mi primera depresión fuerte, fui a psicólogos, psiquiatras, me dieron un montón de fármacos que me hicieron, por mi punto de vista, me hicieron mucho más mal que bien. Eh, Ujú, y entré y salí de esas depresiones creo que toda mi vida hasta que encontré la meditación. Más allá que Vipassana, porque practico Vipassana, pero hago otras cosas también. Y creo que finalmente ahora entiendo mucho más mi mente, creo que entiendo mi entorno mejor. Creo, ¿cierto? También es como mm, muy personal la vista. sí, O por lo menos me siento que fluyo dentro del mundo mucho más de lo que fluí incluso desde niño. ujú. No sé si puedes comentar algo de eso, si has tenido una experiencia similar. Más que nada, como sí me da mucha curiosidad o me dan ganas, muchas ganas de preguntarte como en qué sentiste como esos cambios y sientes, de qué forma sientes como que te estabilizó. Porque eh, yo creo que desde la psicología, como más oficial, yo creo que en general se suele recomendar tratamientos, por ejemplo, más como terapia, fármacos, aunque obviamente al mismo tiempo eso no le puede servir a todo el mundo, como que por un lado igual cada persona es su propio mundo y caso único y tiene que ser abordado con las herramientas que al final le sirva a esa persona. Mm. Entonces yo también como que me llamó mucho la atención que lo mucho que te ha servido, en el sentido de como poder encontrar una herramienta que te haya servido cuando ninguna de las otras como yo siento que serían más llamadas como oficiales, Ujú. como funcionaron, como cómo fue ese como proceso, cómo lo has ido notando. Eh, bueno, para empezar, me gustaría aclarar que al principio no podría decir que me sirvió, fue harto, o sea, Ujú. como que vi como una luz y me demoré mucho tiempo en poder profundizar y poder ya encontrar una salida. Pero para contestar esa pregunta, yo diría que me quedó mucho más claro qué es la conciencia, em, especialmente después de este último curso de Ah, Vipassana que hice, que ujú. salí recién. eh, Como que entiendo, a ver, ¿cómo puedo explicar? Que es bien profundo lo que voy a Sí, comentar, pero en un momento algo que se ha venido es como darme cuenta de que mi conciencia al fondo es un colectivo de organismos que son los diferentes estímulos como respirar, o sea, oler, sentir, ver, y que ese conjunto de ese estímulo es lo que al fondo es mi conciencia, ¿cierto? Al entender eso de forma, tener la experiencia de entender eso, me quedó mucho más claro por qué tener una disciplina en mi vida, ¿me entiendes? Creo que para definirlo mejor, me di cuenta que o podemos consumir conciencia liviana o conciencia pesada. Estas ujú. son definiciones que yo creo en mi mente. Ajá, La conciencia liviana sería meditar, por ejemplo, que es al fondo sentir mi cuerpo, conocer todas esas vidas y al conocerlo tengo más capacidad de entender mi entorno y sentir mi entorno, pero también tiene que ver con comer sano, con, no sé, ver películas tal vez no tan graves, leer libros.
Y consumir conciencia pesada sería como ver películas violentas, no sé, comer comida chatarra. em, y lo interesante es que cuando tú consumes conciencia liviana, te cae mucho más, mm, ¿cierto? Es como me gusta compararlo, la conciencia pesada, como cuando te entra un virus al cuerpo y, y estás súper enfermo y apenas te puedes levantar, como que te da lo mismo todo lo resto que pasa en la vida. O, o cuando estuve, no sé, consumiendo demasiada marihuana en el pasado, como que de repente no veía amigos, no veía familia, y esa parte ni siquiera entra dentro de mi conciencia. mm, Entonces, no sé si me explico bien, pero básicamente saber cómo funciona mi mente y qué me hace bien y qué no me hace bien, y no que alguien me lo diga, ujú. y actuar a base Sí, de eso, ¿cierto? como que sientes que fuiste capaz de ver de forma como más precisa como qué cosas son como beneficiosas y qué cosas podrían ser como no como más dañinas como para tu mente, para tu cuerpo, y como tener esa distinción como más clara, así como es que me imagino que es como tenerlo como transparente, porque yo al menos a mí sí me pasa que no sé si uno siempre reconoce, por ejemplo, que yo tengo un pensamiento violento y pienso, este es un pensamiento violento que estoy Mm, teniendo. mm. Como que uno solo lo tiene, como que ser consciente de como cuál es la cualidad de las experiencias que uno está teniendo, como que yo al menos siento que eso también es como parte de la práctica, como uno empieza a observar, simplemente como que uno puede ahí empezar a como ir acostumbrándose a poder distinguir como las cosas. O sea, yo creo que para ponerle nombre, como el despertar es empezar a darse cuenta de esas cosas, pero creo que, por ejemplo, también te vas dando cuenta que la mente tiene esos pensamientos también, ¿cierto? Entonces, como Ujú, también está permitido eso. No tiene tanto que ver con el control de la mente, es más como de darse cuenta, porque, por ejemplo, cuando empiezas a darte cuenta, muchas veces nos empezamos a castigar o como tengo pensamientos así. ujú, Entonces tiene más que ver con tratar de consumir conciencia liviana, y la mente se empieza a apaciguar, creo que es la palabra, mm, como que empieza a bajar sí, esos niveles. Creo yo, o sea, eso es lo que yo he sí, sentido. em, Como una de las cosas que fue lindas para mí en este tercer curso de Vipassana, que mi primer curso había terminado con mi expareja y hace 5 años fue más o menos. Y de estar caminando y mirando a todas las personas y mirando a todo el mundo con miradas críticas, o ujú, ah, no sé, ni me acuerdo qué, pero digamos, esa persona es gorda, esa persona no usa poleras bonitas, o no sé, para mm, dar ejemplo. Ah, Ahora que por lo menos los primeros 4 días pude estar como en el presente todo el tiempo, o en una gran mayoría del tiempo, en que no solamente no tenía em, como, no solamente no tenía miradas críticas, sino que muchas veces ni siquiera ponía a personas en categorías, ¿cierto? Como en el segundo curso ya decía, él se parece a Luke Skywalker de ujú, Star Wars. O, ¿me entiendes? Como que ese es como vas apaciguando la mente. Y creo que va a lo que decías tú, ¿cierto? Te empiezas a dar cuenta, y es más importante darte cuenta que pensar si esto es violento o no violento, esto es bueno o no esto es bueno, mm. ¿cierto?
Sí, Y yo creo que lo que pasa con la psicología, y de nuevo, yo no sé tanto, es que primero generalmente analizamos mucho nuestros problemas, ¿cierto? Como que sí. se basa mucho en el análisis y tú te puedes quedar pegado con eso. Yo creo que tiene sus beneficios porque a veces ni siquiera sabes cuáles son tus problemas, pero muchas veces nos quedamos en eso y no se trata mucho de eso, es como más reconocerlo, verlo y tratar de seguir adelante, Ujú. creo yo. Pero, Sebastián, ¿tú cuántos cursos llevas de meditación? Uno, que hice Hiciste hace un año ya, pero ya llevo meditando ya casi 5 años. ¿Y sigues alguna línea específica? Yo Cu- creo que cu- Vipassana es lo que más he estado siguiendo así como últimamente, así como más estricto. mm, Pero igual, por ejemplo, yo he ido mezclando algo con la técnica, por ejemplo, con cosas más zen, como contar respiraciones también, o como cosas así, porque me he fijado que eran cosas que hacía antes del retiro y después del retiro dejé de hacer por un tiempo, pero me di cuenta que me ayudaba igual a focalizar la mente, mm, como porque yo creo que siempre pienso harto en la frase como ecuanimidad y atención, como que ambas son las dos cosas que uno está entrenando, más que como buscar alguna sensación o como, o como que me llegue como un insight como del cielo o algo así, más como solo lo que hay, como observarlo y aceptarlo. mm, Y trato de siempre acordarme eso, porque yo creo que también están siempre, a mí me pasa siempre como un poco las expectativas de, como tener una sensación un poco más de calma o de paz, o cuando uno experimenta alguna sensación en el cuerpo, o está más, como uno puede tener más sensaciones en el cuerpo y decir como, esta fue una muy buena práctica, ojalá me vuelva a pasar en la siguiente, o cosas así, como que son un poco como trampas mentales que uno como que cava y se cae en uno mismo. mm, Entonces trato siempre un poco de recordarme que es como ya, es como lo que está nomás y observarlo. Y también para mí el tema de la atención, que yo igual tengo déficit atencional, que lo he podido manejar perfecto. Yo creo que la meditación me ha ayudado mucho a manejarlo, como a, yo siento como a tener un nivel de atención que tiene una persona como común y corriente, pero que antes no tenía en verdad tanto, porque al final uno va entrenando la atención y la va fortaleciendo y, y antes que me podía costar muchísimo concentrarme, ahora como que puedo. No sé, al mm, menos a mí me pasa y eso igual me cuestiono. Yo no sé si, por ejemplo, yo diría como deberíamos hacer que la gente que tiene déficit atencional medite y se va a mejorar, porque sé que es mucho más complicado que eso, como que hay muchos temas neurobiológicos, también hay mucho tema de tenéis que sentarte y hacerlo mm, por muchas horas y mucho rato, y tal vez alguien con déficit atencional puede ser muy insoportable tener que sentarse, o sea, porque cuesta concentrarse. Pero al menos yo puedo decir como que mi experiencia a mí me ha servido, eh, como que me ha ayudado, y para mí también sí, como darme cuenta que la atención es algo que sí puedo como ir como mejorando y ir como practicando. Y como que lo que sí trato es como poder, ojalá, por ejemplo, la hora que me siento, tratar de estar atento en la respiración o después como en el cuerpo, como la mayor cantidad de tiempo que pueda, como sin distraerme. Si me distraigo, vuelvo y tampoco tiene que ser terrible. Como que eso también yo creo que eh, uno aprende es como alivianarse un poco como con uno mismo. Como que yo creo mm, que uno, al menos a mí me pasaba mucho que antes era como, oh, como me distraje y es como que fuera terrible, uno se castiga un poco a uno mismo y como que uno se empieza como a relajar y tengo mucho la sensación, al menos yo siento como que la mayor gracia de la meditación es que como que está la práctica más formal, donde uno se sienta una hora y está después como la práctica informal que es como durante todo el día.
y como que ahí al final ya, como uno de cierta forma como que entrena su mente a cuando me distraigo, no me voy a retar y simplemente me vuelvo a concentrar y después si estoy en mi día a día, me equivoco en algo, ya no tengo esa como sobrereacción que tenía antes, sino que puedo hacer algo súper parecido como en la meditación, que es como, ah, está bien, me concentro de nuevo y sigo. Entonces yo creo que ahí tiene como beneficios que yo siento que mejoran como tu calidad de vida interna, como de forma tremenda, como que al final uno está más tranquilo, yo siento que con menos ansiedad, porque al final como que uno tiene que estar viviendo con uno 24/7, de uno sí que uno no puede escapar, y estar con alguien que a uno lo trate mal, o le está criticando todo el rato, o como que al final es muy duro, yo al menos siento, como que yo siento que genera mucho sufrimiento eh, como innecesario. Yo me voy dando cuenta entre menos lo sufro, es más como no me hacía ningún favor. O sea, creo que lo que estás diciendo es clave y creo que es ta- de mi experiencia, tal vez como el fruto más, no sé, me da ganas de decir poderoso, pero no sé cuál es la palabra Mm, específica, pero es ese de no castigarse. O sea, al fondo lo que estábamos haciendo, y también me gustó lo que dijiste de lo formal y lo informal, porque yo, como muchas personas entramos a este mundo de meditación y te dicen tiene que ser así. Yo agradezco siempre a esta organización Vipassana y pero nunca me voy a quedar con eso. Creo que nunca me voy a quedar con nada de un humano nomás. Esa es una regla que yo me puse y es parte de la razón que existe este podcast. está bueno, Em, está bueno. es peligroso eso, ¿cierto? Mm, Y creo que al fondo es eso, o sea, es como que lo que hablaba antes, la mente se va callando un poco o bajando su velocidad y cuando te equivocas, o sea, primero te permites equivocarte, que ya sí, es increíble. Y si te das cuenta que estás ansioso, dices, ah, estoy ansioso. Tienes una herramienta para usar que es la meditación o la respiración, porque a veces no somos capaces de meditar, a veces la mente mm. es demasiado. Y ahí un ejercicio de respiración. No sé si has probado el Wim Hof, el método Wim Hof. Sí, me hablaste o sea, lo he escuchado, nunca lo he hecho, pero lo he escuchado. Yo hago varios, pero me gusta el Wim Hof y lo recomiendo porque te demoras 10 minutos. ¿Me entiendes? Entonces, con esas herramientas vas avanzando y va saliendo este fruto que es el no castigarse. Y con eso, pucha, puedes corregir tus errores. Si no, te quedas Sí. pegado en el error. Oye, y este tema de tener déficit atencional es algo que te diagnosticaron de pequeño. Sí, pero tengo que admitir que como que nunca me he identificado mucho como con eso, para mí siempre ha sido como es nomás y Mm, como no siento que como que me ha puesto muchas barreras, porque igual como que tenía medicación y todo, y después como que pude dejar de tomarla y seguir funcionando perfecto. Como que lo que yo más me daba cuenta era que, por ejemplo, para poner atención me tomaba mucho esfuerzo. Como, era así como me tenía que obligar a mí mismo, así era, si me sentaba en clases era así como un ejercicio de fuerza de voluntad fuertísimo poder concentrarme y, por ejemplo, me tomaba un remedio y podía como hacerlo nomás. Como que era como lo que yo más sentía la diferencia era que podía concentrarme, pero me tomaba mucho esfuerzo. Igual yo creo que tenía o tengo como un déficit atencional no hiperactivo y más leve.
ya. donde yo sí siento, lo he sentido más, pero como que y donde yo creo que la meditación ahí como que me ha ayudado harto, es como conversando como con otras personas, como poder poner también más atención. Mm, Como, porque en clases siento, o cuando estoy aprendiendo, leyendo algo, me puedo concentrar más, pero siento que cuando estoy conversando con alguien, sin remedios, que ya no tomo hace muchos años, como que ahí me doy cuenta que me divago mucho más, o como tengo una idea que quiero decir y como la tengo en la mente todo el rato esperando para poder decirla y como no escucho tanto. Y, y eso como que yo creo que la meditación he tenido, como recién salido del retiro, como que estaba yo creo que en un espacio que nunca me había pasado, como poder escuchar así de verdad, como más plenamente, como a mm. los demás y a mi entorno. eh, y me he dado cuenta que es algo como que uno va como trabajando. Y en base de los conocimientos que tiene, ¿crees que fue algo que fue tal vez causado o algo que te pasó, que te creó esa condición de pequeño? ¿O crees que es algo que naciste con eso? Yo, sinceramente, no sé suficiente de déficit atencional. O sea, como que lo he visto en clases o cosas así, pero yo creo que si algo sé posiblemente es que como que si uno entra al tema de déficit atencional, es un debate. Yo creo que como la Mm, mayoría de las cosas, como cómo surgió, exactamente qué es, cómo lo definimos, cuáles son los límites, esta persona tiene déficit atencional, esta no, o es otra cosa, o esta persona lo tiene más heavy, ¿qué lo causó? Eh, yo sinceramente creo que no sé, yo creo que debe haber información, me imagino, debe haber gente o alguna teoría o algunas ideas más predominantes, pero honestamente no las sé. Lo que yo sí puedo decir como en mi experiencia es que como que está, o sea, existe de cierta forma, claramente. O sea, sí, como que uno se puede meter en toda en la conversación más filosófica de como si realmente existen los diagnósticos y cómo los imaginamos y los creamos socialmente. Pero como desde el estándar en general se dice como más o menos existe. o sea, estoy seguro Em, que existe, no hay duda en eso. sí. Sí. Pero mi pregunta es, olvidando de tu estudio y todo Ujú. eso, pensando en tu niñez, ¿crees que puede haber una condición, una situación familiar o algo que pudo haber provocado esa condición momentaria? Porque claramente es algo que pudiste manejar. Sí, genuinamente yo creo que no. Yo creo que lo que más yo he escuchado es que efectivamente es algo más biológico hasta cierto punto, pero igual las teorías, por ejemplo, más de genética actualmente siempre hablan de el ambiente y los genes siendo ambos causantes al mismo tiempo de los fenotipos, o sea, como de cómo se manifiestan ciertas cosas. A mí la imagen que más claro me lo dejó, como para dejar, porque a mí al menos yo pensaba mucho como ya, esto lo causó el ambiente, o lo causaron los genes, o etcétera. Y lo que más me sirvió de entender que como esa dicotomía como que no sirve mucho, fue pensar que uno podría imaginarse, por ejemplo, un cuadrado o un rectángulo, y pensar como en un rectángulo, ¿cuál es más importante para el área? ¿Como el ancho o el largo? En verdad como que no es una pregunta con mucho sentido porque se Mm, necesita tanto el largo como el ancho para tener el área. No, mm, no es como el área es el largo y el ancho, no es no sé cuánto de ancho y no sé cuánto de largo. Como mm, el área como concepto es ambos juntos como generando algo. mm, Y ahí con los genes y con el ambiente es más o menos lo mismo. Como los genes solos nunca van a hacer nada,
y el ambiente solo tampoco. Es como ambos en conjunto, como que intercrean algo. Y es como medio como inseparable ahí. Obviamente yo creo que es debatible, pero más es lo que me ha hecho más sentido. Creo que tal vez a eso voy con la pregunta también, es como esta palabra tenía una condición y cuando yo fui al, ya fue hace más de 20 años atrás que me pasó a mí, que me dijeron que yo era bipolar, que yo tenía esa condición. Y según el diagnóstico que me dieron, tenían toda la razón, o sea, yo no lo podía, no puedo, hasta el día de hoy me queda clarísimo que yo estaba en esa condición. Ujú, Pero la palabra condición, y de nuevo, yo no trabajo en esta área, entonces, pero se siente como si es como una condición que es para siempre. mm, Y a mí primero me dieron unos medicamentos que me dejaron mucho peor. Creo que el doctor que me estaba viendo en ese tiempo no era muy bueno. Después fui a otra doctora que me quitó todos los remedios y me acuerdo que fue terrible, que tiritaba así y, y ella me dio otros remedios, me dijo también que yo era bipolar y me dijo lo mismo que me dijo el otro doctor, que yo tenía un desbalance químico, que no tiene ningún significado eso, porque nunca me hicieron un examen de sangre, según yo. Y esos remedios sí me hicieron bien. O sea, hubo una diferencia notable. Sobre todo, podría decir que tal vez lo que, como que no sentía un efecto como el otro tipo me dopaba. Estos remedios como que me nibilaban, pero no sentía que estaba tomando algo, si me explico. Y después de como un año y medio los dejé. Y ella me dijo que no los podía dejar. Y cuando los dejé a poquito. Y fui y le dije, me dijo, "Ah, ya bueno". y, ah, y ahora no soy bipolar para nada, soy súper, súper estable. Y, y a lo que voy es que yo creo que en la vida hay un lugar para todo. Hay un lugar donde los medicamentos sí tienen su atributo. Las condiciones a veces sí existen, ¿cierto? Y yo creo que el problema más grande, especialmente en el mundo de psicología, meditación, todas estas cosas, incluyo a Vipassana en esto, es que te dan como esta cosa y dice, esta es la solución, sigue haciéndolo, si te va mal, sigue nomás, sigue, sigue, sigue y vas a salir adelante. Y creo que ese es el problema sobre todo. mm, Y a lo que voy es lo que estábamos hablando antes, o sea, al fondo, eh, cuando me hablaste de que esta era la condición y que estaba ahí, que pudiste salir, saliste por una vía, pero no te quedaste pegado con esta es mi condición. mm, Y creo que esas cosas probablemente vamos a encontrarnos con diferentes condiciones durante la vida. Y muchas veces vamos a entrar en diferentes patrones que definen la psicología como cosas negativas. No sé qué tan cierto puede ser eso, ese análisis mm. dentro de ese mundo. No, y creo que también pensando como en lo que dijiste, que al final igual como que no todo sirve para todo el mundo. Mm, Y uno yo creo que va encontrando herramientas que pueden venir de distintos lados y va encontrando lo que le sirve. Como yo creo que ahí hay que estar más abierto al juicio, pero obviamente yo creo que la barra de medir es como que le sirva a la persona. Como si es algo que creyera la persona que le hace bien, pero en verdad le está haciendo daño, creo que ahí es como más complicado, pero si la persona encuentra algo que le sirve y siente que está bien y le funciona y todo,
como que yo creo que es súper bueno. Yo mm, creo que el mayor problema a veces es como cuando uno cree que como que encontró la solución como para todo, como que uno se cree como la pomada y dice como ya estoy y con esto estoy y como que uno no... Al final lo que eso te quita igual es un poco de flexibilidad, como que al final algo te puede servir por un tiempo, pero después las condiciones del entorno de uno y uno mismo también va cambiando mm, y, y ahí como que uno va buscando distintas formas y va como para encontrar algún equilibrio al final. claro, Entonces yo creo que ahí está un poco lo que tienen razón, que es como no creerse tal vez también tanto como que uno está, como el discurso que uno tiene y que como uno ya encontró como la salvación de todo. Yo creo que en psicología a veces está un poco ese discurso, em, pero también creo que en general la ciencia, aunque sí es a veces como que queda como medio como puesto en piedra, eh, funciona un poco como tratar de estar constantemente criticando y chequeando los modelos de ahora y qué funciona y qué no, y qué tratamientos hay, y cómo mm, vemos que funciona y cómo lo definimos y qué tan arbitrario es y si está basado en evidencia como de cosas que podemos ver. mm, Entonces, yo creo que al final es que todo está cambiando todo el rato, como la ciencia es y todo en general suele ser como un proyecto en construcción. mm, Entonces, yo creo que hay cosas que son criticables ahora y hay que criticarlas. Yo creo que eso es el ejercicio más importante y ver qué cosas le funcionan a qué personas, porque no todo les va a servir a todos. No toda la terapia, tal vez a no todo el mundo le va a servir conversar sus problemas con alguien, o X remedio, o meditar. Pero lo que yo sí creo es que se puede como tener estas herramientas como opciones y decir, esto le ha funcionado a mucha gente, lo podemos ver estadísticamente y pruébalo. Y si no, te cambiamos otra cosa y si no, vemos y hasta que la persona ojalá pueda estar bien. mm. Tienes toda la razón. Y se ve muy claramente en la psicología que mindfulness ha entrado Mm. súper fuerte, me imagino. Que es algo que te han pasado en la carrera o lo ves dentro de tu compañero? ¿Cómo lo has Sí, visto ahí? yo he visto meditación ¿cómo se dice?, en la universidad, como en Sí, psicología en algunas cosas, como efectos que tiene, como, si mal, acá podría estar puro diciendo desinformación, pero, ya. así que Ah, pero disclaimer, pero creo, si mal no recuerdo, algunas cosas como que podía reducir como la inflamación o la reacción como de estrés. Sé que se reduce tal vez la amígdala, pero como que eso, que es la parte del cerebro que está súper asociada a la respuesta al estrés y miedo y cosas así. He escuchado también que, porque había escuchado que será sí o sí, también ahora he escuchado que es medio debatido. mm, em, pero entonces ahí me pasa que es como ya, sí, todavía sigue siendo muy debatido científicamente qué efectos concretos de verdad tiene la meditación, qué cambios en el cerebro fisiológicos tiene, porque eso sí se ha visto que parece tener como verdaderos cambios en el cerebro, también qué partes del cerebro se activan y su funcionamiento, que yo creo que eso también es súper importante. O sea, que yo creo cuando uno se estresa, cuando yo respondo de forma más tranquila a cometer un error, es que tal vez como mi amígdala se dispara menos y me estreso menos, porque de cierta forma también estoy entrenando mi cerebro a funcionar de cierta forma. mm, Y yo creo que obviamente sigue en estudio, pero como la experiencia subjetiva que yo tengo, yo creo que eso sí que me sirve de que sé que me funciona y me ha servido muchísimo. Y como que aunque no, yo creo que sí tiene, eso sí uno como que puede tener, que es como
puede ser que, y en verdad, aunque hay bastante evidencia científica, aunque no hubiera, eh, yo lo seguiría haciendo porque sé que es algo que me sirve, como por mi Claro. propia experiencia personal. Sí, Entonces yo he creo que ahí hay leído, algo... perdona, adelante. No, no. No, no, que decía, no, yo he leído esos estudios también, incluso una de las primeras entrevistas, hay un documental que te lo puedo enviar después si te interesa, Ujú, de un tipo que se somete a la ciencia y creo que medita como por 4 o 5 meses todos los días y hacen pruebas cognitivas del porte del cerebro. Ahora, al final, absolutamente todo lo que hacemos te modifica de alguna sí, manera el po. cerebro, yo creo, ¿cierto? O sea, O sea, eso ha sido de los grandes descubrimientos, yo creo, de los últimos 20 años, o 30 años, que es la neuroplasticidad, que es pensar como efectivamente nuestro cerebro y, bueno, nuestro cuerpo es más obvio, se va modificando y cambiando en base a cómo interactuamos con el entorno. claro, claro. Es que es bien lógico al fondo, o sea, Mm, o tal vez como meditador ya se hace lógico, tal vez antes habría sido como... eh, hace estos últimos días, mi padre me mandó un podcast que se llama, ¿cómo se llama? The Retreat, el retiro. No sé si está en la versión en español, pero no es muy positivo lo que voy a contar, pero son como 4 o 5 episodios de personas que han ido a cursos de Vipassana y han terminado con crisis psicótico, creo que se dice, ¿ya? y un par de personas que murieron o se mataron después, como... Heavy. Sí, sí. em, no es un, no es un podcast muy objetivo porque hablan de, no sé, 5 casos entre miles de miles de miles, pero a mí me gusta ver todos los lados y va Ujú, un poco de lo que estábamos hablando, de que no es para todos tal vez, ¿cierto? Y, pero creo que muchas veces, es como un análisis que hice yo después de escuchar algunos de estos casos, muchas veces también tiene que ver de la forma que es abordado esto, ¿cierto? Si tú te vuelves, por ejemplo, discípulo de Cuenca, el fundador, que él dice que no busca eso, pero a veces la gente se pone fanática por una cosa u otra, ujú, como que ya no estás haciendo el ejercicio, o sea, yo creo que estás creando un estrés en tu mente, estás creando una condición en que al fondo una persona te está, o tú crees que una persona te está diciendo, tienes que hacer más y más y más y más y más. Y no es lo que vamos a estar hablando nosotros, que es hacer un ejercicio. Tal vez hay que hacer un esfuerzo siempre en la vida de incrementarlo, hacerlo de mejor manera, ¿cierto? Pero la clave creo que lo que hemos hablado ahora es llegar a un momento de que tú puedes ser un meditador o hacer ejercicio de respiración sin castigarte. mm, Es como, no sé, tal vez una buena comparación si eres deportista y trotas todos los días y eres estos tipos que hacen maratones sin zapatos, sin calcetines, no mm, sé si has visto eso, que son personas muy increíbles, pero tal vez puedes hacer menos cantidad de horas con zapatos y con calcetines y tener un cuerpo ideal y físicamente perfecto hasta los 100 años, debe durar 30 años y destrozarte y tener unos pics, ¿cierto? Es como eh, esos juegos va para la mente como para el cuerpo, para todo. No sé
si tú has sentido algo de este fanatismo hacia la meditación. O sea, yo pienso que hay que, o sea, pienso mucho en el camino medio, un poco como del Buda, que al menos a mí me hace sentido, que es pensar un poco como hay que tener, yo creo que mucho ojo, eh, hay que también buscar ahí como un equilibrio entre como no irse en los excesos. eh, y yo creo que cae un poco el problema en como lo que hablamos antes, que es creer un poco a veces como que uno encontró como la respuesta o la solución eh, y tal vez y el verdadero problema yo creo que también ahí llega como a la rigidez un poco y como al aferrarse, como que al final si uno se apega demasiado a algo, uno se aferra demasiado a un instructor o a una enseñanza o a una forma como en particular de hacer algo, eh, como que ahí yo creo que empieza a ser a veces un poco problemático, como que uno tiene que tener algo de flexibilidad, como algo de espacio en el que uno se pueda mover, eh, como a otras cosas. Mm, Como yo creo que hay muy pocas cosas que se pueden, bueno, no, tal vez hay hartas cosas que se pueden hacer solo de una forma así escrita en piedra y nunca vamos a poder encontrar otra manera y que sirve para todos. Como mm, que, o sea, ni siquiera respirar. Hay gente que tiene que respirar por un hoyo acá en el cuello, hay gente que, mm, o sea, no sé, yo creo que incluso las cosas más simples que uno puede imaginar, como todo el mundo lo hacemos, no, caminar, no todo el mundo puede caminar. Respirar, no todo el mundo respira exactamente por la nariz o por la boca, eh, entonces, obviamente hay generalizaciones, pero también está el caso de cada uno y uno tiene que ahí buscar un equilibrio entre las dos y encontrar qué cosas te sirven, encontrar por qué te sirve eh, y bueno, seguir practicándolo, pero tal vez el problema está en creer como tratar de imponérselo al resto con tanto fervor, como que, mm, como que yo creo que ahí es donde podría ser un poco el fanatismo, que yo creo que a veces no viene, yo creo que viene de un buen lugar. Al menos a mí también me pasó que es como la sensación de que encontré algo que es muy bueno, me hace muy bien. eh, yo creo que nace desde la compasión, desde el amor a otros, de querer compartir algo que uno cree que es súper bueno. Eh, y yo diría que en verdad está súper bien hacer eso. Tal vez el problema está en tratar de forzarlo en otro. eh, y tratar de forzarlo incluso cuando, como sin el input de la otra persona, mm, que eso a veces pasa con muchas cosas y no sé, me imagino a veces como con la religión, que puede ser que la persona tal vez a veces no puede criticar en ciertos espacios, en lugares extremadamente conservadores, claramente no puede llegar cualquier persona y criticar la religión ahí. Que es muy, muy complicado. claro. Eh, entonces yo creo que ahí está como poder tener ese espacio donde uno puede ir decidiendo las cosas que uno encuentra que le sirva, uno puede compartirlas, pero sí es un problema si yo creo que todo el mundo debería hacer algo. Como Mm, que yo eso siento que es un sentimiento que he escuchado mucho, que es como, no sé, todo el mundo debería meditar o todo el mundo debería ir a terapia o todo el mundo... Y no sé, yo creo que tal vez la mayoría de la gente, yo creo que la mayoría de la gente debería meditar, de la misma forma que la mayoría de la gente debería hacer ejercicio o dormir la cantidad de horas que necesita mm, y comer relativamente sano. eh, pero obviamente hay que ir viendo en el caso de cada uno. O mm, sea, yo me imagino que también puedo meditar porque tengo un poco como el tiempo, como a veces un espacio un poco tranquilo, tengo algo de salud. O sea, si me imagino si tuviera poca salud podría meditar igual, pero, pero como que siento que tengo ciertas cosas que me permiten también hacerlo con más facilidad tal vez que otras personas. Como yo creo que me sería difícil encontrarme una hora para meditar todos los días,
si tuviera que levantarme a las 5 de la mañana, ponerme a trabajar y después llegar a no sé qué cosa y hacer infinitas cosas y llegar y dormir. Claro. Como, y eso igual está un poco fuera de mi control, como que tuve la suerte nomás de nacer en un lugar, en un espacio, donde esas cosas estaban disponibles para mí para aprenderlas y también donde pueda como practicarlas. Ujú. Ese es un tema difícil porque cuando salí de este curso, hablaba con un compañero que estoy, que fue en Mendoza esto y nos fuimos en el auto juntos. Y él ha hecho como, no se acordaba si eran 6 o 8 cursos de Ujú, Vipassana a esta altura, pero él no tenía una práctica. Y yo tengo una práctica, entonces empezamos a hablar de eso y yo puedo decir que para mí es fácil la práctica, en cierta manera, porque ya me hice la disciplina. Entonces, en la ujú, noche general, no lo hago todas las veces, pero en general me voy a dormir y medito 1 hora. Y si me da sueño, me voy a dormir antes. ujú, Y yo creo que lo que a mí me ayuda mucho es que prácticamente desde que me recuerdo siempre me despierto como a las 3:30, 4 de la mañana y voy al baño y después no puedo dormir. Entonces yo agarré esa hora para meditar también. Y me encanta porque tiendo a tener como sueños lúcidos y cosas así. ujú, Entonces, en ese sentido fácil, le empecé a decir a él esto y me daba cuenta de que a mí se me dieron esas condiciones. Y es un poco lo que estás diciendo. Y para ser sincero, en parte eso ha sido creado por una disciplina, porque en un momento yo estaba tan deprimido con pensamientos suicidas que yo empecé a meditar porque yo creo que creí que era la única solución que tenía, ¿me entiendes? Y eso me sacó adelante. Pero si no habría estado con ese problema, probablemente no mm, habría creado esta disciplina. Entonces, y creo que a lo que hoy es un poco lo que dices, o sea, de repente tú ves a un amigo que está deprimido y tú sabes que esto te ayuda a ti y tú no quieres que esa persona llegue a estar con pensamientos suicidas para llegar a hacer algo así. Uno no quiere que la gente llegue a esos extremos, ¿cierto? Pero al final creo que cada uno tiene que llegar a los extremos que le toca llegar y el que no le llegue, el que no llega, ideal. Y creo que la única forma que realmente podemos ayudar es realmente enfocándonos en nosotros mismos y ojalá uno lograr cada vez más y que la gente vea, esa persona realmente está 1000 veces mejor que lo vi hace 5 años, ujú, ¿cierto? O realmente se ve feliz esa persona. Y es la única real forma de poder ayudar fuera de regalar un libro y no decir nada. O sea, como, este libro me ayudó a mí, te lo regalo y después nunca más preguntarle a esa persona si leyó el libro o no. Yo creo que esa es una excelente cosa que a mí me gusta hacer, mm, como para dar sí. el fruto pero no empujar, ¿no? Sí, yo creo que como eso es súper importante porque hasta cierto punto al final uno no puede como forzar la ayuda, ni uno solo puede ofrecerla al final. Y yo creo que uno tiene que estar constantemente, ojalá, si uno cree que recibe algo bueno, como tratar de ofrecérselo al resto, pero eh, al final, por ejemplo, yo no puedo obligarte a ti a meditar. Como, aunque quisiera, no, no hay, no hay nada que pueda hacer para obligarte si es que tú realmente no quieres. Como podría
alguien tratar de hacerte pasar por las peores cosas, pero si tú decís, no estoy dispuesto, no importa qué, no estáis dispuestos, no importa qué, no, no, o sea, no hay forma de como real y profundamente como obligar a alguien a hacer algo si esa persona, por ejemplo, está dispuesto como no sé, perder la vida como por no hacerlo, como que, ¿qué vaya a hacer? No tenéis cómo convencerla. Eh, y en ese sentido, como que uno está como obligado a solo poder recorrer el camino de uno, que yo creo que eso es como que igual lo decían harto en el retiro, y también como lo han dicho hartas como corrientes orientales, yo creo que a veces es como solo uno puede recorrer como su propio camino al final. Y yo creo que es lo mismo, por ejemplo, eso que contaban de una ciudad. Por ejemplo, yo te puedo dar todas las indicaciones para llegar a esa ciudad, pero no importa cuántas veces yo camine ida y vuelta, tú no vas a llegar a ese lugar en sí. Tú tienes que ir y dar cada paso por tu propia cuenta para llegar. Yo creo que lo más que uno puede hacer es como caminar al lado, Mm, dar apoyo, sirve mucho. Yo creo que esas son cosas que uno puede hacer como cuando uno ve a alguien haciendo algo que uno cree que le hace muy bien, como, como mm. felicitarlo, fomentarlo. Yo creo que a veces uno se le pasan esas cosas, al menos a mí, que uno Siempre, como sí. que uno castiga a veces mucho las cosas que no les gustan, no le gusta de los demás o de uno, pero uno a veces no felicita, oh, hiciste esto muy bien, lo aprecio, gracias, caché que está ahí haciendo esta cosa, como felicidades, como que uno en verdad a veces como que no lo ve tanto. Mm, Y al final ayuda mucho, o sea, yo creo que si uno está en el lado que recibe, es algo que motiva, que ayuda, que soporta, o sea, como support. Eh, sí, entonces, sí. Apoyar. yo creo que hay harto que uno puede hacer como por otros. Yo creo que hay harto que uno puede hacer por otros, pero sí está eso de que uno no los puede controlar, que a veces es como la idea que uno tiene y como poder arreglar a los demás o sea, ni siquiera en la terapia, en psicología, uno, al menos yo tengo la sensación, y a veces un poco el discurso, pero es como uno de verdad que no puede como arreglar o ayudar a alguien que no quiere recibir esa ayuda. O sea, ¿qué vaya a hacer? Esa persona no va a ir a terapia y podéis escribirle y tratar de decirle todas las razones de por qué sí, pero después no tenéis mucho más que hacer, no, Mm. eh, como la gente tiene que querer hacer ese cambio o esas cosas por ellas mismas y, y las ganas de hacerlo, de cierta forma, tienen que nacer de ello. O sea, uno puede tratar de como implantarlas un poco, pero si no, no. Se me cruzan ideas con lo que hablábamos antes de también el auto no castigo, en el sentido de que, no sé, voy a dar un ejemplo que algunos familiares se juntan de repente y ellos carretean, les gusta tomar y se ponen a bailar y eso está súper bien, no es crítica, pero yo ya no estoy en ese mundo. Entonces fui una vez a estos carretes porque me gusta verlos, pero para mí es una lata y también es una gasta de dinero que, o sea, no sé, uno pone su parte y al fondo no tomas. Entonces, es como, esa es la parte más cara de toda esta Mm, cosa. Entonces entonces a veces está bien. Entonces, cuando ya me toca una segunda vez, yo no tengo que ser el ejemplo, no tengo que ir allá a pelear con ellos, no tengo que ser parte. Y a veces alejarse de un amigo, de un familiar, es lo que hay que hacer, o sea, no es dar una enseñanza, no es cada uno va en su camino y cada uno toma la conclusión que quiera a base de eso, sin dejar de ser amigo o tener respeto a esa persona, ¿cierto?
como que casi que no tiene nada que ver, pero Ya. al fondo es darte ese espacio a ti de libertad y a ellos también, y que cada uno Sí, tiene su camino y pueda hacer y seguir aprendiendo por el lado que le plazca más, al fondo. sí. Y a mí también me pasa que yo creo que es algo muy difícil, como, bueno, es muy difícil, como que es al final, si uno como le da la libertad a los demás de equivocarse, como, o de cometer cosas que uno considera que son un error, que no deberían hacer. Yo creo que es muy difícil porque a veces uno podría sentir que si uno ve lo que es bueno, uno tiene tal vez como el deber, uno podría pensar como de tratar de detener a alguien que uno cree que va a hacer algo que está mal. Eh, que por un lado sí es cierto, o sea, como que también si no, siento que ahí es muy complicado porque está el equilibrio de cómo, como entre qué tan pasivo y qué tan activo uno tiene que ir siendo con el mundo. Como que a mí eso sí me pasa mucho que me doy cuenta como que juzgo cada vez menos, me juzgo también a mí cada vez menos y al mismo tiempo es como, a veces siento que es como, quedo yo más tranquilo, absolutamente, pero sí me cuestiono a veces como si eso a veces me quita un poco la posibilidad de actuar más, pero igual es como estoy actuando en base como a lo que yo creo nomás. Mm, Y es como qué lugar quién dice que yo puedo hablar más que la persona misma por su vida. Como que siento que sí. es muy difícil. Eh, yo creo que es algo, es muy, o sea, yo creo que es un dilema muy, muy complicado, como que existe en la filosofía, en todo, porque al final es Mm, qué tanto uno, si siente que uno puede intervenir en algo, debería hacerlo. mm. Es que uno es muy fácil sentir que no, entiendo lo que me dice, pero es Sí, muy fácil sentir que uno puede intervenir en algo. Yo mm, creo que es uno de los grandes dilemas que tenemos hoy en día en el mundo, que demasiados tienen mucha voz. eh, no sé, realmente es complejo. Yo personalmente creo que cada vez voy a soltar más. Tal vez cambie de opinión y van a haber momentos que seguro debería, o sea, si veo que alguien le está pegando a un niño en la calle, definitivamente es un momento de actuar. Si yo veo que mis amigos están carreteando, creo que no tiene, al final, no, creo que está bien eso. O sea, eh, ¿con qué derecho voy a decir algo yo que probablemente fui 1000 veces peor que ellos? Eh, y creo que tal vez hablando de este concepto, cada vez que yo voy a un curso de Vipassana y escucho a Cuenca y sus discursos son de 1 hora y media, y una de las cosas que a mí me pasa es que generalmente me desespero. Es como yo no quiero escuchar más a esta persona. Este curso, una de las cosas positivas fue como que igual no es algo que es sabio el tipo, dice cosas inteligentes, no critico sus palabras, pero habla lento y todo lo repite 2 o 3 veces. Entonces, lo positivo es mejorado mi tolerancia porque no reaccioné o reaccioné muy pocas veces durante el curso. Pero siempre se me va esta idea a la mente, ¿cierto? El fanatismo y el fanatismo, el fanatismo. Y una cosa que concluí al final es que si no existieran algunas personas fanáticas, sin decir que son todos fanáticos, pero que le tengan, en mi punto de vista, tal vez demasiado cariño hasta esa persona, más allá que el ejercicio, probablemente no existiría esta fundación y yo nunca habría aprendido todo lo que aprendí, no habría salido adelante porque menos habría pasado bajo un gurú. sí, Entonces, po, como que hay un lugar para todo al final. sí, Eh, eh,
no sé, me emociona un poco como ese concepto, porque al final te permite tener aceptación y tal vez, con la gente que hablo del curso soy súper directo con esto. Y yo creo que es una de las razones que tengo harto respeto por esta organización, porque tal vez en otra organización me dicen, ya tú no puedes venir más, ¿me entiendes? O sea, es como que me lo permiten. Entonces puedo llegar a conclusiones así. Pero creo que es eso, o sea, al fondo, me imagino que el 90% más del trabajo es propio y todo lo resto, pero también no sé, es fácil decir, estamos en la mitad de la Guerra Mundial 2, Mm, es que tal vez sí, tu deber me es pasa fatal. exactamente lo mismo, como que son dilemas complicados como cuánto uno puede de verdad decir que es de uno y no como de las condiciones que uno solo le tocaron. eh, y también la pregunta es un poco como la dicotomía del control, como cuánto control o influencia uno tiene sobre el mundo y, y sobre uno mismo, porque yo creo que por harto, igual por algunos años yo he creído harto, igual sigo creyéndolo al final, que uno en verdad no tiene mucho control sobre las cosas externas del mundo. Como, en verdad no hay nada de control, yo no puedo, hay muy pocas cosas que uno, que controlar, nada, que afectar, uno puede afectar, pero Sí. controlar, así como que una persona haga exactamente algo siempre cuando yo quiera, imposible. Que llueva cuando yo quiera, siempre imposible. Mm, Eh, pero entonces, cuando pienso así, como que creo que puedo estar en un lugar de mucha más aceptación, no más del mundo, pero al mismo tiempo sí me doy cuenta que claramente uno igual puede influir en el mundo. Y hay mucha gente que, no sé, eh, la persona que inventó la vacuna para el polio salvó millones de vidas. La persona que por primera vez entendió cómo funcionaban las enfermedades y hizo que la gente dejara de fecar en el agua y empezara a tomar agua limpia, ha salvado billones de vidas. mm, Y, y hizo un cambio súper positivo, sustancial. Entonces, por un lado, uno también puede influir y tal vez uno no debería aceptar siempre cómo son las cosas porque efectivamente esas personas lo cambiaron. Donde yo creo que es como, o donde yo creo que siento que lo he podido como ir resolviendo un poco más, es que como que la aceptación es el punto de partida. Como que en vez de pensar que es como que acepto las cosas y simplemente como que ya fue, es que es como que no reacciono a cómo es el mundo, así como no, es terrible, no puede ser, no sé qué, es injusto, cómo me pasa esto, cómo esa persona me hace no sé qué, o soy no sé cuánto, o él es un no sé qué, o todos son unos, toda esta historia y cosas que uno se cuenta, y uno nomás como que nomás observa y dice como, pasó esto, que, ¿cómo quiero responder a esto? ¿Cómo lo mm, afronto? ¿Cuál es como la actitud que tengo frente a esto y qué acciones tomo? mm, Porque aunque es debatido en la psicología, como uno tiene control de sus acciones o no, bla, bla, pueden ser como medias, tal vez manipuladas inconscientemente, tal vez, pero yo al menos igual creo que uno puede tomar acciones o yo puedo sentir que levanto mi brazo y siento que lo estoy levantando porque lo quiero levantar. Me encanta lo que dijiste recién y creo que en cierta manera no se habla mucho de esto, pero para mí tener una práctica de meditación al fondo, por lo menos en mi vida, creo que me ayudó a actuar más sabiamente eh, ante estímulos con mis reacciones. Creo que la palabra que usaste es la aceptación.
pero no sé, por ejemplo, tengo un vecino que parece que se fue ahora, pero me tenía loco porque tiene un perro gigante y los Mm, patios están al lado, entonces me despertaba varias veces en el día. Entonces el perro empieza a ladrar, por pararme y decirle, oye, ya de nuevo, el perro, y decírselo o sea, firme, así, de nuevo me está despertando el perro, pero no enojado, sino firme, ¿cierto? Como que es eso, es un actuar que yo podría, no sé, salir allá y decir, oye, weón, ¿qué te pasa? De nuevo, y es muy distinto. Y una cosa que estabas hablando antes de que tenemos poca influencia, pero si lo piensas, cada acción que tenemos tiene una reacción que termina, que sigue para la infinidad, ¿cierto? Si yo le hablo mal con groserías a ese tipo, tal vez después le habla mal a su pareja y después ella, no sé, el próximo día puede estar molesta, no sé, realmente no sabes dónde termina ese, o sea, si es que termina de una manera tal vez mutua, pero esa energía que tú gastaste en esa acción, yo creo que sigue para una infinidad de tiempo. Obviamente, tal vez nosotros tenemos el privilegio de no, bueno, quién sabe cuál va a ser tu futuro, Sebastián, pero de, de, de estar tomando decisiones que modifican la vida de miles de personas al mismo tiempo. Obviamente hay una responsabilidad distinta, pero incluso en menor escala, o sea, el pensar en el mouse que tengo acá, la cantidad de gente que tuvo que actuar para que esta cosa mm, existiera, realmente repercuta y no sé, para el resto de billones de años, o sea, hasta que la Tierra se acabe, ¿no? Incluso ahí va a tener algún... Me gusta decir que la reencarnación sí existe en el mundo, porque mm, tu cuerpo, que parte de tu cuerpo tal vez va a terminar dentro de la planta en cientos de sí. años de ahora, ¿cierto? Entonces, como que me encantó lo que dijiste, porque al fondo es eso, si tú no actúas, si tú no reaccionas sin pensar, estás teniendo una modificación en tu conducta que va a afectar a todo el mundo para siempre, creo yo. Es muy lindo pensarlo de esa manera. Mm, sí. O sea, siento que es como un poco la idea del karma al final, que es Mm, como que las causas de uno, o sea, las acciones de uno tienen consecuencias y que esas consecuencias como que tienen como un ripple effect como a lo largo. O sea, yo creo que en ese sentido yo sí creo que es como que existe la causa y efecto, al menos en términos, no sé si como en el universo, pero al menos en cómo nosotros experimentamos el mundo, claramente lo percibimos con causa y efecto, eh, y, y uno va a afectar algo y eso va a seguir moviendo cosas. sí, pero no sé qué, o sea, la verdad es que me, me, me prendiste una luz con lo que dijiste. O sea, ¿qué más significante, qué puede ser más significante que hacer algo que pueda ayudarte a actuar más sabiamente? O sea, Mm, es un poco como, yo creo que Cuenca y algunos libros que he leído de esta organización que hablan del momento de tu muerte, de ujú, tus últimos pensamientos. Y si tú mueres en pánico y con miedo, que eso va.
te va a traer una vida más mala después. Yo no sé si es verdad eso, pero Sí, sí. es bonito y como que me llama la atención. O sea, en cierta manera hago lo que hago por eso. Quiero, si tengo dolor y todo, poder reaccionar de forma positiva. Y tal vez ni siquiera por la vida que viene después, pero es como, tal vez, de cierta manera, es como toda la sabiduría que agrupé durante mi vida se puede demostrar en ese último momento. Mm, Algo por el estilo. Es sí. loco. Una pregunta que te tocó a ti, yo creo, porque lo pensaba estos días y eres la primera persona que le puedo preguntar esto. Ujú, Es una idea loca que he tenido. Cuando medito, me imagino como pensar como una cebolla, ¿cierto? Y uno va sacando, o sea, cuando tú te concentras y eres capaz de estar, no sé, en tu respiración o algo, de cierta manera como que vas removiendo emociones, programaciones, hasta que llegas a un centro. ¿Qué crees que está en ese centro? ¿El alma, Dios o otra cosa? Si tendrías mm. que elegir. Yo, como me lo he cuestionado harto tiempo, y, y yo creo que lo que me he dado cuenta, a mí me pasó es que yo siento que he gastado harto tiempo de mi vida en tratar de buscar una respuesta, y, y creo que tal vez existe, pero no creo que es posible llegar a esa respuesta. Y creo que como que he tratado de pensar como tal vez en vez de gastar mi esfuerzo y energía como en tratar de responderla, en Mm, como aceptar o poder quedar tranquilo que está un poco como media inconclusa. mm, ujú, Porque en verdad yo te podría decir como, no sé, no creo en el alma o creo en Dios o tal vez como que los seres humanos tenemos un flujo de conciencia que hay en el universo o en verdad hay millones yo creo que de formas que uno podría, yo creo, tratar de contestar esta pregunta, porque yo creo que las religiones son un intento así clarísimo. sí. Y, y No yo sé, creo que las uno puede religiones te tener, lo definen. sí, o sea, y yo creo que uno puede tener una respuesta que a uno le deja tranquilo, Mm, y eso también está muy bien. eh, y yo creo que lo que he buscado ha sido un poco como poder estar, encontrar tranquilidad en que no voy a poder saber esas cosas y que cuando muera, bueno, ojalá si muero y hay algo, conseguir ahí respuesta, si no voy a estar un poco molesto. Ojalá poder tener algo de aceptación ahí, pero tengo que admitir que me molestaría mucho morir y no poder saber qué onda. mm, Eh, pero, pero sí, como que lo que sí pienso mucho, que hubo, como estuve leyendo el Pali Canon, creo que es como los textos Pali traducidos por un monje hace relativamente poco. ¿Ya? Creo que el libro se llama En Palabras del Buda, que hace como una síntesis, igual medio resumen y ordena un montón de textos budistas sobre su enseñanza, y que son, se supone, como los textos más antiguos que existe, que tenemos registro. Y obviamente eso igual diverge mucho con las miles de escuelas que hay de budismo y las principales que hay, obviamente, y otros que están de acuerdo al final es lo mismo con todas las religiones, que hay ciertas cosas bases, pero cómo se interpreta y todo. Y, y me sorprendió igual que el Buda, por ejemplo, hubo algunas cosas que explícitamente dijo que decidió no responder. Y,
y él decía que era como porque no era que no sabía, sino que decidía simplemente no responderla. Bueno, quién vaya a saber si la sabía o no, pero que no la Claro. sabía, sino que era porque lo que él enseña es para la liberación del sufrimiento y eso es lo único que a él le importa y le incumbe. Sí. Y él decía como, no sé, por ejemplo, ¿existe el alma o no? O cuál es exactamente la relación perfecta entre como alma y cuerpo, o qué pasa con, ¿cómo se dice?, con el Buda o con un iluminado cuando muere, como existe, deja de existir, no existe y existe al mismo tiempo, no existe y no existe, no existe y no deja de existir al mismo tiempo, como que las rechaza, todas las posibilidades las rechaza Mm. y dice, no, no las voy a contestar. eh, como no son importantes. Y yo creo que a mí eso me sigue pasando que me cuesta mucho. También porque en parte estudio filosofía, que es que como que tengo un poco ese bichito todo el rato de querer saber qué cresta el universo y como la existencia. Y, y yo creo que es muy difícil como decir como no voy, o sea, como ya, como soltarlo. A mí me cuesta yo creo que mucho soltarlo, como que entiendo o me hace sentido que debería soltarlo, que es como irrespondible, pero al mismo tiempo no, no sé si lo haga. Como que igual me quiero dedicar a mucho a estudiar cosas como conciencia, cosas así, que son cosas muy, muy difíciles. Yo creo que tal vez es como no obsesionarme, como tal vez como no poner tantas fichas emocionalmente en eso. Como yo creo que eso a veces pasa un poco como que uno se pone muy turbulento, como que alguien cree otra cosa y uno se enoja o queda disgustado, que es al final igual un poco como todo lo que pasa entre los conflictos de religiones, es como que no, yo creo que es la mía, no, tú crees que es la tuya y no puede ser. Eh, pero es muy difícil, yo creo que es muy difícil. O sea, como hacerlo en la práctica. Yo creo que teóricamente, obvio, es bonito, pero en la práctica es difícil lograr eso, sí. sea, estoy totalmente de acuerdo que el momento que llegas a una definición estás errado. O sea, Mm, es más como una fórmula de casi poética. O sea, al final, una de las conclusiones que llegué en este curso es que la espiritualidad, al fondo, para mí, es la experiencia de la conciencia, ¿cierto? Tú lo puedes hacer de forma positiva. Entonces, por ejemplo, si una persona quiere tener una experiencia con alucinógeno, con, no sé, hongos o lo que sea, si tú lo haces con un propósito correcto, vas a tener eso. Igual con la meditación, igual con ir a mirar el mar, incluso con la danza, con lo que sea, tú puedes tener una experiencia espiritual, ¿cierto? Eh, Experimentar con la conciencia. Y para mí, no sé, o sea, definitivamente no sé, me fascina el tema, me gusta pensarlo, pero no lo pienso con, o sea, es como que si yo adivinara sería esto, pero no llegaría mm, más lejos a decir eso, ¿cierto? Pero para mí es como que yo trabajo con la fermentación y trabajo con bacterias y cosas de ese mundo, entonces como que me imagino mucho, o sea, y creo que viene con lo que la primera cosa que te dije, nosotros somos un conjunto de organismos y esos mismos organismos, creo yo, son los que nos dan las sensaciones y n- nos dan la experiencia que es la conciencia. Entonces yo a veces me imagino que, que eso es lo que somos, ¿me entiendes? Como si cuando morimos va a ser algo como
el alma o algo así muy específico que nunca vamos a poder imaginar. No sé, es un tema que me gusta Sí. entretener de eso. Pero si te doy como una respuesta, yo creo que como si tuviera así como que apostar, no digamos así tener una respuesta definitiva, pero si tuviera que apostar por cuál creo que es, eh, a mí al menos me ha hecho sentido igual como la budista con el como not self, o sea, con el no self, Ujú, como que igual es medio enredada, no sé si yo lo he entendido perfectamente exactamente cómo es, pero es como que al final todos los componentes que nos construyen son impermanentes y por lo tanto como al final no creo que hay como un alma o como alguna cosa permanente que sigue de uno, como que uno llega y se acaba. Entonces, la pregunta ahí es como que es un poco la reencarnación. Yo creo que eso que hablamos un poco como de causa y efecto, que al final, eh, como las acciones de uno impactan tal vez en la germinación de la vida de otras cosas y en la cesación de la vida de otras cosas, y en si esas cosas sufren o tienen sensaciones como más placenteras o de tranquilidad o de paz. eh, y en ese sentido, como uno tiene, como que uno sigue como viviendo, entre comillas. Pero sí. así como este, así como yo, Sebastián Torres, yo creo que no, al menos yo creo que me acabo acá nomás. Ojalá, o sea, si hay algo más bacán, pero me pasa que no veo nada que sea permanente, al menos, y como no veo nada que es permanente, y como yo creo que uno puede buscar dentro muy profundo todo lo que quiera, y al menos para mí yo no he sentido que he logrado encontrar algo así como un alma, o como algo que pueda decir que es como, no sé, como si pudiera concentrar mi mente y sintiera como una pelota así, y como que digo como, "Ah, esta cuestión está siempre", tal vez te diría como, ya, sí existe el alma, pero, Mm, pero es como no hay, como que siento que no hay nada como eso. Es como que la cebolla es entiendo. un poco como hueca nomás. Sí. Pero es que Y eso es lo que me imagino que ahí puede estar Dios, ¿cierto? Es todo, mm, no sé. mm, Pero sí, me pasa algo como a ti, muy similar. Yo imagino a ese, cuando trato de comparar esto, me imagino la luz del sol y va bajando la luz y atraviesa por tantas cosas, cortina, eh, no sé, el piso, no sé, tiene mm, tantas formas distintas que a veces ni siquiera parece sol. Y eso obviamente es mirando una cosa que se puede ver en cierta manera. El Dios sería como hasta más misterioso que eso. ujú. Oye, Sebastián, ¿y tú has tenido experiencias con hongos o alguna cosa de ese mundo? No, nada. ¿No? ¿Y te interesa eso, esas cosas? Tengo que admitir que no tanto, como que yo siempre he tenido un poco una postura más de como que exploraría mi mente como con mi propia mente así nomás. Como que yo creo Mm, que no juzgo como a la gente que lo hace, yo creo que toda la conversación que hemos tenido igual es un poco como al final uno va viendo qué le va haciendo sentido a uno, qué le gusta, qué experiencias, qué cosas a uno le sirven. Em, pero no. Sé que se está volviendo a estudiar y todo. Yo creo que estaría más abierto como en un espacio súper controlado, más científico, como todo legal, como que mm, supongo que sí. Al mismo tiempo sé que, por ejemplo, no genera nada de adicción y eso tienen la penicilina y como cosas así, pero hay gente que le puede generar un brote psicótico y eso también existe, como que si se lo diéramos, nada sirve para todos, como si se lo diéramos a toda la población, eh, va a haber un grupo de personas que les va a hacer muy mal y como que no sé cómo nos haríamos cargo de eso. mm, Y sí, yo creo que no.
A no ser que sea así, como en un espacio súper seguro, como súper legal, eh, como que, y yo supongo que lo haría más como por ciencia, supongo, no sé si tanto Mm, porque yo al menos siento que como con la meditación, como que tengo una herramienta que me permite como explorar otros estados de conciencia, yo siento que he podido como experimentar, como sin la necesidad de algo más. mm. Ah, Y sí, también porque al final tengo como mi mente nomás y un poco estoy tratando de explorar cómo funciona como así nomás también. Yo creo que sí, porque siento que tal vez como que ahí lo que más estaría explorando es como sensaciones o experiencias nuevas, o como distintas formas que podría como ir tomando mi conciencia. em, pero por ejemplo con la meditación, mi entrenamiento es como más que la forma o las experiencias, es como cómo reacciono a eso. sí. Em, pero sí, yo creo que no planeo hacerlo, sinceramente. Pero yo creo que sí es muy interesante escuchar gente que lo ha hecho, eso sí me pasa. Eso sí he escuchado, he visto videos o cosas así, porque es muy interesante. Yo creo que es una experiencia muy fuerte. Creo que hablas con sabiduría. O sea, en mi caso fue útil en un momento de que ya no, muy difícilmente iba a entrar a la meditación. Yo creo que me ayudó a ver que existía este otro mundo. Por otra parte, yo creo que sí puede ser adictivo. O sea, Ah, no sé, la última vez escuchaba el caso de una señora que se puso adicta a tomar agua y murió por mm, tomar demasiada agua. O sea, tú puedes ser adicto a lo que sea. sí, sí. O Eh, sea, lo pensaba como adicción fisiológica, por ejemplo, mm, como opioides, así como heroína o claro, cosas así que te generan fisiológicamente como una adicción, y después está la adicción psicológica que también es súper importante, y eso yo creo que sí, o sea, como que sí. uno se puede volver más o menos adicto a la sensación sí, sí, absolutamente. Al escape, ¿no? Por último. Sí, sí, Sí. No, no, y creo que, o sea, mi última, en el curso que tuve ahora, hubo un momento que estaba en el mundo ayahuasca. O sea, como mm, la misma sensación, me sentí como el mismo entorno, fue mucho más corto y convivencia. O sea, vi algunas cosas, pero segundos en comparación a ayahuasca, pero se puede, ¿cierto? Y la diferencia está que, no sé, esto es una exageración, pero si algún día terminara en una cárcel por una situación o algo, de una guerra, algo así, yo tengo dónde escapar. yo eso siempre lo pienso, que yo creo que al menos como la meditación, yo creo que es como la mejor herramienta que tengo, porque es, yo creo, como la única cosa que como que no me pueden quitar. Sí, Como, y sí, eso yo estoy seguro, así como me pueden quitar, me pueden cortar los brazos, las piernas, me pueden quitar, puedo perder la vista, el olfato, los ojos, cualquier, pero si tengo mi mente y puedo observar mi mente con mi mente y como prestar atención y cómo reacciono a eso, como no importa dónde esté, no importa en mis condiciones, como que puedo hacer eso, pero también puedo hacerlo en cualquier lado. Yo creo que puedo hacerlo porque llevo ya un tiempo de práctica y tuve las condiciones para llegar a esto ahora, pero yo creo que una vez que uno tiene la meditación, como no te la puede quitar nadie. Como yo sí pienso mucho como si estuviera como en una, no sé, como, de nuevo, yo creo las mismas situaciones, como una situación de guerra o encerrado o en una cárcel o, eh, no sé, como sin poder salir de una pieza, o como que tienes una herramienta que, que es insacable y que sirve muchísimo. sí, Y que, no sé, como por ejemplo para el aburrimiento, es como estás, como no te vas a volver loco con el aburrimiento.
Como que yo creo que, por ejemplo, un montón de esas cosas donde tú encerrás a alguien como por un año y se vuelven locas, sin ningún estímulo, tú ponís a un monje y yo creo que te sale tranquilo. Como que, O más o tranquilo, sea, por lo menos. sí, o sea, sí, tal vez suene un poco loco, pero mucho menos, yo creo, porque Sí, tiene su propia mente para entrenarse, no sé, como sí, que, como que tienes al final todas las sensaciones de tu cuerpo, y ya estás un poco como un lugar, entre comillas, no podría ser más óptimo, porque no vaya a tener muchas interrupciones, no tenéis otros estímulos todo el rato, o sea, podéis de verdad solo enfocarte en la meditación. Eh, entonces yo creo que lo que sí me da es que siento que me da mucha libertad un poco también, como que es algo que es una herramienta muy útil, muy flexible. Y también yo creo que lo que hablábamos antes, que es como que te da esa libertad de como poder decidir a veces un poco qué hacer, como la sensación de como... hay una frase como de Viktor Franklin que me gusta mucho, que es como entre el estímulo y la respuesta hay un espacio y en ese espacio reside nuestra libertad. Y como con la meditación, yo creo que está la sensación de como que ese espacio se ensancha, o como que uno lo va abriendo de a poquito. Y obviamente es como que uno no puede así, una vez siempre va a reaccionar, pero como que uno empieza a tener cada vez más un espacio corto, cada vez más, menos corto, como para poder decidir cómo reaccionar. No le voy a gritar a este tipo que, por el perro que ladra, o no voy a empezar a criticar a esta gente así nomás y ponerme a pelear con ellos, y decidir actuar de otra forma. Y yo creo que ese es como el mayor, como, al menos yo creo como el mayor regalo que da también, como que me pasa que tiene muchas cosas positivas, incluso si uno no tuviera como esa calma, como que tener ese espacio, que yo creo en verdad uno lo tiene por la calma un poco, pero siento que da la sensación de que uno es mucho más libre. o sea, te da la calma, pero si sientes la rabia, puedes sentir la rabia a través Sí, de ese espacio también. Entonces, incluso eso te lo da la experiencia, eso ya es mucho, ya, ya estar muy avanzado, pero también existe dentro de eso. Excelente conclusión. Una pregunta más, y yo creo que es algo que se me sí. ocurrió mencionar varias veces en esta conversación. Y es, hablamos varias veces de del fanatismo, de sobreexigirse, pero nunca hablamos de, porque tampoco uno puede ser blando con uno mismo, uno tiene que Mm, exigirse. O sea, yo creo que sin esa exigencia no avanzas en este mundo de meditación. Eh, en cierta manera, el entrenamiento de tu mente, de tu concentración, significa que tiene que haber un esfuerzo constante propio. ¿Dónde ha estado esa exigencia en tu vida? ¿Cómo la has llevado bien y cómo la has llevado mal? No sé si nos puedes dar mm. una... Em, yo creo que la he llevado bien en que como que mantengo una práctica diaria, como medito todos los días una hora. eh, ya llevo como 4 años y algo. Yo creo que partí meditando así como 10 15 minutos, media hora. Y después del retiro de Vipassana ahí empecé a meditar una hora así todos los días. Y, pero donde yo sí creo que como que lo he hecho más o menos mal, que ha sido algo que ya estaba empezando a soltar cada vez más. Y yo creo que pasa un poco con eso como el fanatismo, todo, que es, por ejemplo, uno termina el retiro y dicen como tienes que meditar 2 horas todos los días. Y yo tengo que admitir que tenía muy estancado un poco eso de como meditar 2 horas todos los días y me cuesta mucho. Como que puedo meditar una hora en la mañana perfecto, pero en la noche, cuando, no sé, tengo que estudiar o me junto con amigos o lo que sea, siento que me complica mucho más hacerme el tiempo para 2 horas como en mi día a día.
si es que tengo muchas más responsabilidades en mi vida, poder dedicar 2 horas todos los días a meditar. Entonces a veces siento que me autoexigían, me pasa a veces todavía como que me siento un poco mal si es que, no sé, medito solo 1 hora y no hago las dos y porque me cuesta mucho hacer las dos, en verdad, lo hago poquísimo. Una me es mucho más fácil, pero yo creo que está esa sensación a veces como que no es suficiente y yo creo que eso es como lo que uno tiene que ir como soltando un poco, como que aunque hiciera 10 minutos está bien, porque como que hice algo, como que como es tratar de ir manteniendo el hábito y también al final es un poco arbitrario, o sea, ellos dicen 2 horas, antes decían parece que una, podrían decir tres, podrían decir cuatro, algunos dicen media hora, otros dicen 10 minutos, otros dicen no importa. em, Entonces yo creo que es como eso, como, o por ejemplo también me pasa, trato como de no moverme, por ejemplo, y me muevo o quiero terminar un poco antes, como que estoy chato, digo como ya me quedan 15 minutos, me quedan 20 minutos y es como no, chao, ya estoy, no quiero más. Y hay una parte de mí que está como no, deberías como presionarte más. Y por un lado tal vez es cierto, pero también creo que como ya, me pasa que al mismo tiempo es como, digamos que medité 40 minutos. Igual medité 40 minutos, como que hay algo de mérito también en eso y que como que no me lo estoy dando. Eh, entonces, yo creo que es simplemente como poder relajarse con eso y cuando uno lo acepta, como es el primer paso nomás y decir como, bueno, voy a volver a intentarlo como 1 hora así, ahí bien y, y está, como yo creo que sí, como que obviamente no es algo que yo creo que solo pasa en la meditación, me pasa como con el deporte, con el estudio, al final yo creo que con la mayoría de las cosas de mi vida, que es como que uno dice, me debería seguir presionando, debería estar así todo el rato, pero al mismo tiempo es como que nunca es suficiente. Entonces, Sí, es como es hedonic treadmill, es como que uno está todo el rato en una rueda de ratón, pero es como cuándo es suficiente, cuándo parar y cuándo eh, entonces yo creo que hay un valor muy grande en como mantener la práctica y todo, pero también como ser un poco más relajado conmigo en como a veces está bien hacer como lo que no es suficiente o lo que uno siente que no está suficiente porque eso igual es mucho. O sea, como que aporta. mm, como que es muy importante ver tu condición actual. Si estás resfriado y hiciste solamente 10 minutos y estás muerto, oye, estás resfriado y hiciste 10 minutos, Mm, ¿cierto? O, o estar en la noche, trabajaste todo el día y hiciste 40 minutos, me voy a acostar los últimos 20 minutos y si me quedo dormido entre medio da lo mismo. Pero es esa, creo que sí, lo que se viene a mi mente, creo que es lo que estás diciendo, pero corrígeme si no. Es el siempre querer avanzar, el mm, siempre querer tener como ese chip interno de, de hacer un esfuerzo con tal que no sea un castigo, de esa mm. manera, algo así, ¿no? Sí, o sea, yo creo que me pasa mucho menos. Yo creo que eso es una de las gracias de la meditación como más grande. Mm, Como, pero claramente me sigue pasando a veces y me sigue pasando con ciertas cosas, como, como yo creo que es como yo creo que hay mucha gente que, como conversando, me pasó a escuchar gente que les es muy difícil a veces como ser demasiado autocompasivos con ellos mismos, porque da la sensación de que eso te llevaría a ser como autocomplaciente y como no presionarte y como ser flojo y yo creo que es como por el contrario, como que siento que al final, al menos yo lo pienso que es como dejo de gastar la energía que me puede haber gastado en castigarme mentalmente no sé cuánto rato y el tiempo que me toma
en como decir, ya, ¿sabéis? Está bien, yo lo puedo gastar en volver a intentarlo o en hacer cualquier otra cosa. O sea, eh, como que al final es como entre pasar media hora diciendo como, oh, ¿cómo no hice esta cuestión? Y castigándome o lo que sea. Prefiero como ver una película o ver una serie y como pasarlo bien y como relajarme. Como que Mm, no le estoy, lo que me pasa es como no le hago ningún favor a nadie, como no me hace un favor a mí y si encuentro otra forma de motivarme que no es como autodestructiva y castigadora y dolorosa, es como, ¿por qué no tomar eso? O sea, si yo creo que hay muchas cosas que uno le pueden motivar, que no te hacen, que no son castigadoras, que no te hacen daño, que no te hacen sentir mal, así como el querer entregar cosas a otros, el querer ayudar a otros, el, el tener cierto sentido, propósito, como compromiso con los demás, o la pasión de uno por algo, o la curiosidad, mm, eh, las ganas de aprender, como que hay muchas cosas que uno puede usar como motor que no sean, no soy suficiente. mm, Y yo mm, creo que es difícil salir de eso porque igual yo siento que un poco la sociedad ahora a veces como que motiva mucho un poco la sensación de que uno tiene que estar insatisfecho y tiene que consumir o buscar algo que como que te llene y vas a estar como, y ahí vas a estar bien, y no es así. como, sí, como que ahí creo que es muy complicado. Creo que para contrastar un poco lo que estás diciendo, y tienes toda la razón, pero en mi práctica de meditación tal vez te ha pasado lo mismo, de que en el pasado, cuando meditaba, no sé, llegaba, especialmente cuando llegaba como a la media hora, mi mente ya decía, yo creo que ya voy como a la mitad y bla, bla, y Mm, empezaba como, y lo que aprendí es como cuando empiezan esos pensamientos, digo, no, y fijo mi concentración y generalmente llego a la hora y no me di ni cuenta. Es como lo mismo, ¿cierto? Si tú estás, es la gracia de la meditación también y que se implica todo en la vida. Si tú tienes que estudiar y estás, me imagino que a ti te pasa, porque yo lo poco que estudié psicología era como una locura todo lo que había que leer y todo. ujú, Pero si tú pierdes, no sé, puedes perder una hora con tener lata de tener que hacer lo que estás haciendo y esa hora la pudiste haber usado eficientemente. O sea, de cierta manera, este entrenamiento de meditación es aprender a hacer las cosas con eficiencia, yo creo. mm, Entonces, como al fondo es como saber que ese es el ejercicio, pero también ser consciente de cómo está tu cuerpo físicamente y emocionalmente y saber cuándo es suficiente, cuándo hay que quererse y cuándo hay que exigirse, algo de esa manera, ¿no? Y mm, cuando hay, como tú bien dijiste, gastar el tiempo tal vez con un amigo en vez de hacer eso, o jugar básquetbol, o incluso un videojuego que a mí me gustan a todos los videojuegos, de mi contradicciones como ser humano. Me gustan los juegos de guerra, así que... sí. A mí también me gustan harto los juegos. Ah, ¿sí? ¿Qué juegas tú? Actualmente juego harto por Steam, Ah, como, ya. no sé si conoces la plataforma, como Claro, que claro. tiene muchísimos juegos que hacen distinta gente y los puedes comprar y Bacán. también como juegos de Nintendo en general. Yo creo que se puede jugar todo con amigos. Con amigos siempre suele ser lo más entretenido. Yo tengo el Quest 3, el MetaQuest 3, realidad virtual. Ujú. Así que voy al patio a jugar. Una de las gracias es que te puedes mover y es como que Cacho. algo de caloría pierdes. Así que Ujú. ese es mi fanatismo. Sebastián, ¿alguna cosa que te gustaría agregar? ¿Algún comentario? No, yo creo que darte las gracias por el espacio de nuevo. eh,
Y también eso, como que yo creo que me ha servido como también poner en palabras como con un otro hartas cosas que iba como pensando, como reflexionando sobre mi práctica, que como al final yo creo que no comparto, no tengo gente a mi alrededor que medita particularmente, eh, también como que es a veces como difícil hablar de como, oh, me pasó esta cosa en la meditación, o tengo este problema con mi práctica, o creo que debería hacer este tipo de cosas, porque sí, porque queda un poco como que ellos no lo hacen y queda un poco como medio, no estaba mucho el espacio. Eh, Muchas gracias a ti. Yo creo que me imagino que te diste cuenta de varias veces dijiste cosas que me prendieron luces a mí también. O sea, es muy lindo, o sea, para mí todos me enseñan algo y la idea es eso, que sigamos creciendo entre todos y cuando quieras hablar del tema no es necesario una entrevista. Bueno, feliz conversamos del tema cuando quieras. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a ti.